Esta es la demo de la herramienta que he llamado 360 Studio, que sirve para crear recorridos virtuales en 360 grados con fotos esféricas. Para ello le pongo un nombre y con ello empiezo a añadir aquí o aquí imágenes en 360 grados. Voy a añadir la primera y voy a subir una foto que he generado con inteligencia artificial de lo que es Logroño. Esta es la imagen que me sale. Y ahora voy a hacer un recorrido. Voy a subir otra imagen que va a ser otra zona de La Rioja inventada por la inteligencia artificial. Entonces yo tengo aquí las diferentes imágenes en las que puedo poner puntos de información y es lo interesante de esta herramienta. Cuando yo estoy en esta imagen, si pincho con el botón izquierdo y la desplazo, pues aquí veis que me estoy moviendo. Pero si hago un clic con desplazamiento, pues puedo añadir un punto de información. Por ejemplo, aquí voy a añadir un nuevo punto de información que puede ser una escena, un link, una imagen o un texto. En este caso me voy a mover a la escena de la viña y selecciono una escena, que en este caso pues va a ser esta generada de Aro. Ya tengo un punto de información. Ahora, por ejemplo, en esta misma imagen pues voy a poner un link y este link va a ser mi blog. Copio el link de mi blog y se lo pego aquí. Pues ya tengo otro punto de información. Si voy a imagen, por ejemplo, pues le puedo poner que aquí vaya una imagen y le pongo una imagen que la voy a subir, la selecciono de mi ordenador y lo mismo, pues es una imagen generada con inteligencia artificial que la subo ahí como demo. Y puedo añadir además textos. Y le pongo aquí un texto de demo, el que sea. Si añades por error un nuevo punto, pues tienes aquí para borrarlo. Y en la siguiente imagen, pues hago exactamente lo mismo. Puedo crear aquí un punto de información que va a ser un texto, el castillo de invento nombre y le pongo una descripción. Le puedo subir pues por aquí una imagen. Voy a crear y subo una imagen. Aquí le puedo poner otro punto de información que va a ser un link a mi blog de nuevo. Y luego pues le pongo que por esta carretera, aquí no, en esta carretera, pues vaya a Logroño, que es la otra escena. Perfecto, pues ya tengo el recorrido. Ahora en este menú, aquí puedo crear uno nuevo, aquí puedo abrir uno que tenga existente y este lo voy a guardar por si quiero seguir editándolo. Entonces le voy a dar a guardar y se me guarda un recorrido por larioja.pano que si quiero abrirlo, pues lo abro y lo sigo editando en el punto donde lo he dejado. Aquí puedo hacer una previsualización con los puntos de información, por ver un poco cómo va quedando. Y aquí vuelvo al editor, que era donde estaba. Y exportar, lo que me va a hacer es exportar el tour en HTML para que yo lo pueda subir donde desee como una página web. Antes de eso, voy a darle en cada una de las imágenes el punto inicial. Quiere decir, en esta imagen de Logroño, pues el punto inicial voy a hacer que se vea la plaza está completa, que es totalmente inventada y le puedo cambiar un poco el brillo y el contraste. Y aquí en la de Aro exactamente igual, pues vengo y el punto inicial, pues quiero que sea esta imagen. También podría jugar con arriba y abajo en la latitud, pero en principio lo voy a dejar así. Una vez que lo tengo entero, esta va a ser la que tiene la casa, es la imagen inicial y hago el exportado con esta configuración de la latitud y la longitud inicial. Exporta perfectamente y ahora voy a abrir un navegador con la página web y este es el recorrido que tengo exportado. Ahora veo que es mucho más fluido lo que es la imagen, los puntos de información ya no se mueven y voy pinchando y tengo la casa de mi bisabuela que es inventado con esta previsualización. Tengo aquí el texto que me sale con la imagen y luego pues tengo aquí el blog que se me abre en una ventana nueva.
Si vuelvo al tour y pincho en la imagen de la viña, voy a la viña, me sale las distintas imágenes en un previsualizador, el texto exactamente igual y el link exactamente igual. Vuelvo a Logroño y este es el tour que puedo incrustar como un HTML en cualquier página web. Y si queréis probarlo, pues os dejaré el link en la descripción de este vídeo y así podéis probar y crear vuestros propios tours en 360 grados con fotografía esférica para subirlos a vuestras webs.